como unos cualquiera. No nos decía a nosotros, ¿verdad? Sino la palabra decía, pero yo sentí que el Señor me habló a mí, y por esa situación por la que estaba pasando, yo pude ver que era conmigo, y la palabra se me quedó en la mente, y yo soy olvidadizo, pero esas palabras se me quedaron, y decía yo, viviendo como un cualquiera, viviendo como un cualquiera. Y llegué y dije, es verdad, Señor, era lo que yo estaba haciendo, no estaba honrándote, no estaba haciendo lo que tus mandamientos dicen, amar a tu prójimo. Y entonces yo, cuando vi a al otro muchacho que trabajaba ahí, el Señor hizo un cambio. ¿Cómo lo hizo? No sé, quizás a través, ¿verdad? Seguramente a través de su palabra. Que el muchacho me dijo, ¿qué le pasó a usted? Me dijo, tuvo un cambio de un 80%. A mí me hubiera gustado de 100%, ¿verdad? Pero con 80 me conformo, bendito sea el Señor. Y me dice, ahora yo ya no lo miro a usted afanado, porque yo me afanaba con el trabajo, que tiene que salir esto, que tiene que salir esto. Pero el Señor me corrigió y tuvo que corregirme duro. Y yo le contaba a este muchacho y le decía, porque él me preguntó, ¿qué pasa con usted? ¿Está enojado? Me dijo una mañana. Y le dije yo no estoy enojado. Lo que pasa es que papá me corrigió. Papá me dijo que muchas cosas que yo estoy haciendo a él no le agradan. Y yo tengo que agradarle a él antes que al hombre. Bendito sea el Señor. Y yo le doy infinitas gracias a él, ¿verdad? Porque él nos corrige. Porque él dice que al hijo que ama, corrige. Y es una gran bendición que yo me sienta, ¿verdad?, amado por el Señor. Y yo sé que ustedes también se sienten amados por él. Y, ¿verdad? Y yo no entendía lo que el Señor estaba haciendo conmigo. Y cuando el pastor me dice, vas a predicar, le digo yo, amén. En mis nervios y eso, ¿verdad? Yo quería decir no, pero el Señor me dijo, ya me despreciaste una vez, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. Y verdad, nosotros decimos, ¿qué voy a llevarle, Señor? Yo no tengo nada. Pero en eso yo decía, Señor, no soy yo el que lo va a llevar, eres tú quien va a llevar la palabra. Yo solamente voy a ser un instrumento, ¿verdad? Y pidiéndole a Él que en su misericordia sea Él quien nos hable, como espero que a alguien de ustedes, ¿verdad?, también les sirva esta palabra como a mí me sirvió y la corrección que el Señor me hacía. Y vamos a leer la palabra en Lucas 6:46 y bajo el tema, ¿cómo estamos edificados? En esta noche, ¿verdad?, el Señor quiere hacernos una pregunta. ¿Cómo estamos edificados? ¿Será que estamos edificados sobre la roca? O como dice la parábola, que hubo un hombre que edificó sobre la roca, pero otro que edificó sobre la arena. Y el Señor me hacía ver a mí que estoy edificado sobre la roca, pero por ratos como que se aleja uno, ¿verdad?, de donde el Señor lo quiere tener a uno. Entonces vamos a leer en Lucas 6:46. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Bendito sea el Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Verdad? Entonces aquí podemos darnos cuenta que muchas veces nosotros decimos, Señor, Señor, Él es mi Dios, te amo, y un montón de palabras que uno dice, pero Él me hacía ver que en esas semanas, ¿verdad?, en ese proceso, yo decía, en mí yo estaba caminando bien, y venía, ¿verdad?, le servía al Señor, hablaba con Él, pensando que todo estaba bien, pero cuando Él me paró y me dijo, espérate que no estás caminando bien,
tienes que arreglar esto, tienes que arreglar esto. Entonces, para poderle yo llamar Señor, tengo que hacer lo que Él me dice, porque no puedo, a Él me dice aquí, ¿verdad? Que no puedo decirle Señor, Señor y no estoy obedeciendo. Tenemos que obedecer y sabemos que el Señor lo que más quiere de nosotros es obediencia. Obediencia es lo que Él pide de nosotros. Entonces, ¿verdad? Dice Él que edifica una casa y dice, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó a hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Bendito sea el Señor. Y verdad, su palabra nos dice que si nosotros estamos fundados en la roca, en Cristo, no nos vamos a mover. Podemos, verdad, porque sabemos que las pruebas y las luchas van a llegar a nuestras vidas. No, el enemigo es muy sutil y a nosotros a veces se nos olvida que tenemos un enemigo que es astuto, pero nosotros tenemos un Dios poderoso que Él nos va a ayudar. Entonces, ¿verdad? A veces nos quedamos ahí con el enemigo sin darnos cuenta que Él está haciendo lo que quiere con nosotros. Pero tenemos que recordarnos que nosotros estamos fundados sobre la roca, que es Cristo. Él es nuestro fundamento. Bendito sea Jesús, lo adoramos y lo bendecimos. Y ahora, ¿verdad? Vamos a leer aquí en el 49. Dice, mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿verdad? Podemos ver que si nosotros no nos aseguramos en Cristo, va a venir el enemigo, van a venir las pruebas y nos van a botar. Entonces tenemos que asegurarnos que estemos bien fundados en Cristo y haciendo lo que Él quiere, obedeciéndole, que es lo más importante, es lo que Él pide, ¿verdad? Que nosotros seamos obedientes, que cuando Él nos hable podamos escuchar, aunque a veces, ¿verdad? Nos va a pasar como me pasó a mí con la palabra que decía Pastor Luzbín, y se me quedó esa palabra ahí trabajando en mi mente, ¿verdad? Y cuando el Señor le pone esa palabra a uno en la mente es porque hay que ponerle atención, porque algo estamos haciendo que no es correcto. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que estemos caminando con Cristo. Y nosotros a veces, ¿verdad? Decimos, sí, yo creo que era Pastor Fonseca que decía la vez pasada, nosotros decimos, Dios está con nosotros. Y cuando Él decía, pero ¿será que Dios está con yo estoy con Dios? Él decía, porque es verdad, el Señor está ahí. El Señor sabemos que Él no se aparta de nosotros, está con nosotros. Pero la pregunta que el pastor hacía era, ¿tú estás con Dios? ¿Será que yo estoy con el Señor? ¿Será que yo estoy haciendo las cosas que tengo que hacer para poder decir yo, sí, el Señor está conmigo y yo estoy con Él? Porque eso va a ser la diferencia. Porque es fácil decir, sí, el Señor está conmigo. Entonces tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que estemos haciendo las cosas que le agradan al Señor y no haciendo las que a Él no le gustan. Bendito sea el Señor. También quiero llevarlos a Corintios 11:24. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios. La palabra del Señor dice, y aquí vamos a podernos dar cuenta, aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo, todas las aflicciones y las pruebas que él tuvo que pasar. Entonces el Señor me hacía ver a mí que si no estoy sobre la roca, en la primera prueba voy a salir corriendo.
Y muchas veces eso pasa con uno. El enemigo le pone a uno, ¿verdad?, una piedra ahí para que se tropiece y salimos corriendo, porque nuestro fundamento no está en Cristo. Decimos, ¿verdad?, que le amamos y le servimos, pero tenemos que asegurarnos que de verdad lo estemos haciendo, porque si no solamente estamos engañándonos nosotros mismos. Vamos a leer aquí en la segunda de Corintios, el 11, 24 al 29. Dice la palabra del Señor: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Bendito Dios. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Entonces, ¿verdad?, nos podemos dar cuenta que para que nosotros podamos soportar estas cosas que nuestro hermano Pablo soportó, tenemos que estar sobre la roca, porque si no, voy a salir corriendo en la primera prueba. Entonces tenemos que asegurarnos que el Señor sea nuestra fortaleza, porque Él dice en su palabra, ¿verdad?, que si Él es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Quién nos va a hacer correr? No va a haber fuerza que nos haga correr si nosotros, ¿verdad?, estamos en obediencia al Señor. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, todas las aflicciones que Pablo pasaba. Y en el 26 sigue y dice: en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces, ¿verdad?, podemos darnos cuenta que en cualquier parte nosotros podemos encontrar una prueba, porque aquí dice, ¿verdad?, Pablo, que hasta entre los hermanos, en su propio pueblo, dice él encontraba esas luchas y esas pruebas. Y yo creo que nosotros no somos la diferencia. Yo creo que muchas veces nosotros, ¿verdad?, consciente o inconscientemente servimos de tropiezo para un hermano o para una hermana. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, cómo hablamos, cómo caminamos, qué decimos, hasta la forma en que miramos, porque no es agradable ante el Señor, ¿verdad?, que nosotros sirvamos de tropiezo. Y si esto le pasaba a Pablo, estoy seguro que si no nos está pasando a nosotros, nos pueda pasar. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que Él tenga misericordia y nos dé la sabiduría y el entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a seguir leyendo aquí en el 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se ha agolpado cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo en pregunta. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Bendito sea Dios. Entonces, ¿verdad?, podemos ver toda la clase de luchas que nosotros podemos enfrentar, porque si Pablo pasó esas luchas, ¿verdad?, quizás nosotros no las vayamos a, ¿verdad?, enfrentar de la misma manera que él las enfrentó, pero yo creo que de todos los que estamos acá, yo no creo que haya alguien que pase un día que no tenga su lucha, porque decía, no me recuerdo cuál de los hermanos era que decía que si un cristiano no tiene luchas en su vida, tenemos que examinarnos qué es lo que está pasando, porque sabemos que la palabra nos dice que es necesario que pasemos por luchas, porque es la única forma que nosotros vamos a crecer. Y y eso es algo que yo he estado aprendiendo, ¿verdad?, gracias al Señor, y para Él sea la gloria y honra.
a darle gracias al Señor por las luchas y por las pruebas, porque en el momento es difícil, ¿verdad? Pero después que pasan, uno dice, gracias Señor por las pruebas, porque uno se puede dar cuenta, ¿verdad? Cómo el Señor lo va moviendo a uno a lugares diferentes. Pero si corremos de las pruebas, nos vamos a quedar estancados siempre y no vamos a poder salir, porque la palabra dice que es necesario que nosotros seamos probados como el oro, dice la palabra. Entonces, ¿verdad? Tenemos que pasar por el fuego, tenemos que pasar para que nosotros podamos ver de qué estamos hechos, si realmente, ¿verdad?, estamos dispuestos a pagar el precio de decirnos que somos cristianos, que somos hijos del Señor, porque es fácil, ¿verdad?, pero nosotros sabemos que hay que pagar un precio, porque si nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pagó ese gran precio, que ninguno de nosotros va a pasar por lo que Él pasó, porque Él ya lo pasó por nosotros. Entonces nosotros lo que vamos a pasar son cositas leves, ¿verdad? Y nosotros sabemos que tenemos la ayuda del Señor, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. A veces, yo no sé, ¿verdad?, si solamente a mí me pasa, pero a veces yo quiero luchar solo y al Espíritu Santo lo tengo a un lado. Él esperando que yo le diga, Espíritu Santo, ayúdame porque yo no puedo. Él está ahí, pero si nosotros no le decimos ayúdanos, Él no nos va a ayudar. Y escuchaba yo una prédica que decía, que hablaban de eso del Espíritu Santo. Y esta persona dice que fue a pedir ayuda a todos lados y fue como a 3 partes a pedir ayuda y todos se la negaron. Y después se recordó que tenía al Espíritu Santo, al que todos nosotros tenemos, y a veces también nos pasa lo mismo, que se nos olvida. Y cuando llegó a hablar con el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo, porque él llegó y le dijo, Espíritu Santo, tú eres mi amigo. Y él dice que el Espíritu Santo le contestó, pero si yo soy tu amigo, ¿por qué fuiste a buscar a todas otras partes antes de venir aquí conmigo? Entonces yo no creo que sea tan amigo tuyo, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que tenemos un amigo, y todos lo tenemos, todos tenemos a aquella persona a la que podemos confiar y decirle, mira, necesito esta ayuda o necesito esto. Pero si primero vamos por todos lados y después venimos con esta persona y esa persona se entera, ¿verdad?, que uno dice, oh, tú eres mi mejor amigo, y primero fue por allá y como no le resolvieron allá, uno viene aquí con esta persona, y es lo que a veces hacemos con el Señor. Pasamos por allá con el vecino contando nuestros problemas y después nos recordamos, no, pero si tengo al Señor, Él prometió estar conmigo y ayudarme. Entonces venimos y le decimos, Señor, ayúdame. Y entonces tenemos que pensar, ¿verdad?, cómo el Señor se siente de que lo estemos dejando quizás de segundo lugar, de tercer lugar o quizás hasta de último. Entonces, no, el Señor tiene que ocupar, ¿verdad?, el primer lugar en nuestros corazones. Recordarnos que el único que nos puede ayudar es Él. No importa la clase de problema que nosotros tengamos, Él nos va a ayudar, porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no hay necesidad que luchemos solos, porque lo tenemos a Él. Si nosotros queremos luchar solos, ¿verdad?, es porque nosotros queremos. Pero el Señor dice, venid a mí todos los cansados y yo os haré descansar. Entonces a veces nosotros, ¿verdad?, andamos ahí con el bulto lleno de problemas, llenos de circunstancias de la vida. Y yo lo digo, ¿verdad?, porque a mí me pasa muchas veces. Vengo al servicio y vengo con los problemas y me vuelvo a ir y los problemas van conmigo. Se supone, ¿verdad?, que si nosotros venimos a la casa del Señor es porque sabemos que vamos a encontrar descanso en Él, que Él nos va a hacer descansar, porque Él ha prometido que no importa el problema que traigamos, se lo ponemos a sus pies y Él lo va a resolver. Pero a veces como que dudamos o no sé qué es lo que nos pasa, ¿verdad? Y como les digo, hablo por las experiencias mías de que muchas veces me pasa eso. Vengo con los problemas y ahí me los llevo de regreso.
y salimos igualitos que como venimos. Y se supone, ¿verdad?, que cuando venimos aquí tenemos que salir gozosos, como vamos a salir esta noche, porque la presencia del Señor con las alabanzas, ¿verdad? Bendito Dios. Y como decía Pastor Luzbín, estos últimos servicios han estado, parece que estamos haciendo algo bueno para el Señor. Vamos a seguir, ¿verdad?, ese camino, tratando de servirle al Señor, como dice Pastor Fonseca, haciendo la luchita, porque nosotros hacemos lo poquito y Él hace lo grande. Bendito sea el Señor. Le damos gracias, ¿verdad?, por su amor y su misericordia. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Los invito, hermanos, que vayamos ya vamos a ir, como dijo Pastor, ya vamos a ir aterrizando a Lucas 17, del 1 al 4. Bendito Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Digno eres tú de toda gloria y toda honra. ¿Me confirman con un amén cuando lo tengan? Bendito Dios. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no venga tropiezo, mas hay de aquel por quien viene. Entonces, ¿verdad? Aquí de entradita podemos darnos cuenta nosotros que el Señor nos está advirtiendo que las pruebas están ahí en la puerta. Las pruebas van a venir porque tienen que venir. Pero también nos advierte, ¿verdad?, que hay de aquel que sirva de tropiezo. Y aquí, ¿verdad?, es Jesús hablando, advirtiéndonos. Yo lo tomo, ¿verdad?, como una advertencia, ¿verdad?, y como un aviso de que las pruebas son necesarias, que van a venir. Y en el segundo versículo dice: mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Entonces, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado, pero si realmente nosotros, ¿verdad?, hacemos las cosas como el Señor nos manda, nosotros sabemos que tenemos la victoria. Porque, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento, ¿verdad?, yo a veces me pongo a meditar en él y digo: wow, Señor, la sabiduría tuya es algo que, ¿verdad?, nosotros no podemos comprender. Porque si realmente, ¿verdad?, nosotros logramos cumplir con ese mandamiento y amarnos como a nosotros mismos, vamos a amar a nuestras esposas, vamos a amar a nuestros hijos, vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a amar a aquel que está allá afuera, porque estamos cumpliendo con ese mandamiento. Y todo se haría más fácil, ¿verdad? Porque si yo amo al otro como a mí mismo, yo no le voy a querer hacer el mal. Yo no voy a querer ir a robarle porque me estaría robando a mí mismo. De esa forma entiendo yo este mandamiento, ¿verdad?, cuando Él dice que debemos amarlo como a nosotros mismos. Pero sin embargo, y se los voy a decir aquí ante el Señor, yo no sé, ¿verdad?, si solamente a mí me pase, pero muchas veces lo hacemos con nuestras esposas. En este caso, ¿verdad?, con la mía. A veces tenemos una forma muy áspera de hablarle. Y se supone que ella y yo somos una carne. Y el mandamiento me manda y me dice que tengo que amarla como a mí mismo. Entonces, cada vez que yo le hablo mal a ella, es como que me esté maltratando yo, ¿verdad? Y como les digo, no sé si solamente a mí me pase en el cansancio, ¿verdad? Que uno dice, a veces dice uno las cosas de una forma que no es muy agradable. Y aquí le pido, ¿verdad?, ante ustedes y ante el Señor, a mi esposa, perdón si yo, ¿verdad?, la hago sentir mal, cosa que sé que muchas veces lo he hecho. Entonces le pido que me perdone, porque el Señor, ¿verdad?, dice que
pedirle perdón a Él es fácil, mirar para arriba y decirle, Señor, perdóname. Pero ir a la persona que uno ofende, ahí es donde realmente se mira si uno está arrepentido, ¿verdad? Y igualmente con ustedes, ¿verdad? Que a veces uno mira de una forma, quizás no está uno, ¿verdad?, haciéndolo con esa forma, pero a veces uno viene cansado, porque cuántas veces no, ¿verdad?, pasa uno a la par del hermano y no lo saludó, pero no es porque uno diga, ahí está el hermano, no lo voy a saludar, sino que viene cansado, viene con otros pensamientos y simplemente se fue. Y entonces tenemos que tener cuidado con eso y no ser, ¿verdad?, esa piedra de tropiezo. Y también como hermanos tenemos que comprendernos que solo porque el hermano no me saludó, ¿verdad?, yo no voy a dejar a Cristo, porque siempre termina el Señor pagando las deudas mías, y suficiente pagó Él en la cruz del Calvario. Porque si yo le hago algo al hermano, ¿verdad?, lo lógico sería que viniera y me dijera, hermano Víctor, esto que usted hizo no me gustó. Y no decir, ya no le voy a servir al Señor, me voy. Porque, ¿verdad?, no solo estamos dejando al Señor, estamos despreciando la bendición de la vida eterna. Entonces muchas veces agarramos nosotros el sacrificio de Cristo como que cuando comparamos y decimos, porque el hermano tal vez dijo algo de mí, ¿será que eso tiene más peso que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Verdad? Entonces Pablo dice muchas cosas, ¿qué me apartará de Cristo? Hambre, desnudez y un montón de cosas que eso no tiene que apartarnos del Señor, porque tenemos que tener la mirada, ¿verdad?, en Él, porque tenemos que recordar que nosotros, en primer lugar, venimos, ¿verdad?, a servirle al Señor, y otra, que los 5 dedos de la mano no son iguales. Entonces, ¿verdad?, van a haber unos hermanos de una forma y otra. Por eso es que el Señor nos manda que nos amemos unos a otros. Entonces, si nosotros nos esforzamos por amarnos unos a otros, vamos a vivir en paz. Vamos a vivir agradándole al Señor y no les van a pasar las del hermano Víctor, que lo va a tener que corregir el Señor porque hace excepción de personas y sin darse cuenta muchas veces. Entonces, ¿verdad?, tenemos que pedirle al Señor la sabiduría y el entendimiento y sobre todo, amor, porque en su palabra dice, ¿verdad?, que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestro amor esté ferviente, que cuando el Señor nos mire diga, está tratando porque es lo que nosotros hacemos, nosotros tratamos, porque el único, ¿verdad?, que hace las cosas a la perfección es Cristo. Él es el único santo y nosotros solo podemos esforzarnos y seguir adelante, porque sin Cristo no somos nada. Y vamos a leer aquí los últimos versículos. Y dice en el 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Verdad? Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad?, primeramente a pedir perdón, a reconocer que nos equivocamos, a que cometemos errores, y segunda, a perdonar, porque muchas veces nosotros vamos a ser los ofendidos y otras veces nosotros vamos a ser los que ofendemos. Entonces tenemos que aprender a hacer las dos cosas, a humillarnos y pedir perdón, y a perdonar, que cuando el otro hermano, ¿verdad?, y no solamente entre hermanos, sino afuera, que es donde más suele pasar, que uno, ¿verdad?, tiene que tener eso de pedir perdón, sin importar, ¿verdad?, si la otra persona, usted va y le dice, perdóname, y hay muchos que le van a decir a uno, no, yo no quiero nada contigo, vete por allá, yo no quiero saber de ti, pero al menos, ¿verdad?, nosotros cumplimos con lo que el Señor dice, que vayamos y pidamos perdón. Ya después podemos venir delante del Señor
y pedirle perdón. Bendito sea el Señor. Y el Señor es, yo no dejo de sorprenderme por Él. Digo, por las cosas que Él hace, porque una vez aquí en el parqueo me sucedió a mí algo con hermano Tono, y estaba él allá afuera y yo realmente ni cuenta me di qué fue lo que hice, ¿verdad? Vine, parqué el carro y me vine para adentro y me arrodillé aquí, y estando arrodillado ahí el Señor me dijo: levántate, ve y pídele perdón a hermano Tono. Y verdad, y yo no sé si solo a mí me pasa, y yo digo: Señor, pero ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Verdad? Uno todavía cuestionando al Señor, como si uno fuera gran cosa. Y vuelvo a arrodillarme y el Señor me dice: levántate y vete. Y yo ahí, ¿verdad? No quería porque el orgullo es algo que nosotros tenemos que estar sacando día a día, que el Señor, ¿verdad?, sea el que nos quite ese orgullo. Y en la tercera me dijo el Señor: levántate y ve. Me levanté y fui. Y cuando fui a hablar con el hermano Tono, les digo que el Señor hizo cosas que no hay palabras para describirlo. Y desde ese momento, el hermano Tono y yo somos hermanos en Cristo, y él me dice tío de cariño, yo le digo sobrino. Pero todo, ¿verdad?, es gracias a la corrección del Señor. Entonces tenemos que aprender a dejarnos corregir cuando Él nos corrija, y no estarle preguntando qué hice, ¿verdad? Porque si Él dice vete, hay que ir a pedir. Y hay alguien más también que el Señor me dijo que le fuera a pedir perdón, que es a hermana Jackie. Sí, no sé si se recuerda. Cuando yo llegué allá con ella, le digo: hermana Jackie, el Señor me mandó a pedirle perdón. Yo no sé por qué. Y ella dice: no, yo tampoco. Pero yo le digo: el Señor me mandó y aquí estoy, perdóneme. Y la gloria y la honra, ¿verdad?, es para el Señor, porque Él dice que Él escudriña los corazones. Y a veces no hay necesidad ni de hablarlo, pero el Señor, que conoce el corazón, lo escudriña. Y dice Él: todavía no está tu palabra en la boca y yo ya la sé. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le doy infinitas gracias, ¿verdad?, al Señor por su amor y su misericordia. Y que tenemos, ¿verdad?, la bendición de tener esta familia, porque somos hermanos, y creo que en esta noche el Señor nos está hablando. Si alguno de nosotros, ¿verdad?, tiene algo o siente que el otro hermano tiene algo en contra, ¿verdad?, creo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que perdonarnos unos a otros, porque el Señor nos habla todas las noches, aquí, afuera, que Él está pronto en venir. Entonces yo a veces le pregunto al Señor, le digo: Dios mío, ¿cómo estaré? Dime tú cómo estoy delante de ti. Porque, ¿verdad?, yo puedo decir: oh, sí, yo estoy bien, yo estoy al 100 con el Señor. Pero, ¿quién soy yo para decir que estoy bien? Entonces le digo yo: Señor, hazme tú ver dónde es donde yo tengo que hacer los cambios, dónde tú me quieres cambiar, qué cosas tú quieres sacar de mí, cosas que a ti no te agraden. Y le pido a Él, ¿verdad?, sobre todo le digo: Señor, dame un corazón humilde, un corazón que esté dispuesto a humillarse delante de ti. Porque si ¿verdad?, nosotros le pedimos al Señor y reconocemos, porque hay muchas veces que no queremos reconocer que aún somos orgullosos, entonces no nos queda, ¿verdad?, que decirle: Señor, cambia mi corazón, porque no sé a dónde que escuchaba yo a alguien que predicaba y dice: yo soy cristiano hasta que me ofenden, hasta que me dicen algo que no me gusta. Ahí, si uno se descuida, se le olvida que somos siervos del Señor, y el que nos está viendo está atento,
Y después escucha uno y dice, no, pero si no dice él que va a la iglesia, ¿qué pasó? Y por causa, ¿verdad?, de esas cosas que nosotros hacemos, como les decía, el que paga las consecuencias es nuestro Dios. Él es el que, con él se desquitan. Como muchas veces dice Pastor Ludwig, que mejor digan Gómez fue, no digan Cristo. O y no que es cristiano, mejor que digan, ¿verdad?, en este caso, y no este Ruiz, miren lo que hizo, pero no, ellos dicen, y no dice que es cristiano. Entonces esas son cosas, ¿verdad?, que tenemos que ver nosotros, que estemos fundados en la roca, y tener eso, hacernos a la idea, ¿verdad?, que las pruebas van a venir, pero las pruebas nos van a ayudar. A través de las pruebas el Señor va a cumplir lo que Él quiere hacer con nosotros. Mientras no lleguen las pruebas, nosotros nos vamos a quedar estancados. Y verdad, yo por lo menos, yo no quiero quedarme sentado. Yo quiero ver qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo. Dónde Él me quiere, verdad, trabajando. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Porque sabemos que todos fuimos llamados con un propósito. Nadie está aquí sin propósito. Entonces es el trabajo de nosotros, ¿verdad?, buscar, Señor, ¿dónde tú me quieres poner? ¿En dónde tú quieres que yo te sirva? Porque somos siervos de Él. Muchas veces nosotros decimos, somos siervos del Señor, pero ¿realmente le estamos sirviendo? Entonces tenemos que ver, ¿verdad?, si le estamos sirviendo al Señor y estamos haciendo lo que Él quiere. Esto era el mensaje, ¿verdad?, que el Señor me daba. Y como les digo, hermanos, vamos a esforzarnos, a tratar de estar en comunión con el Señor y entre nosotros, hacer, ¿verdad?, lo que al Señor le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Y no sé si Pastor quiere cerrar, por favor. Bendito sea el Señor y que el Señor me lo siga bendiciendo, y espero que la palabra, ¿verdad?, sea de edificación como lo fue para mí. Le damos gracias al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tuya es toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendito Dios. Poderoso es nuestro Dios. Bendito es el Señor. Y mire qué precioso es el Señor, mi hermano. Dicen que uno nunca deja de aprender, y eso es verdad. Yo no sé si usted había entendido lo que dice el verso 1 del libro de Lucas en el capítulo 17, pero déjenme decir lo que a veces nosotros decimos, hay estas pruebas, hay estas luchas, pero Jesús mismo les decía aquí, imposible es que no vengan tropiezos. Pero lo que me encanta también es cuando el Señor mismo dice, mi hermano, de que el que fundó su casa sobre la roca, dice, el río no dejó de golpear la casa, las pruebas no dejaron de llegar, pero el detalle de todo esto es que llegó, la tormenta llegó, el agua con gran ímpetu dio sobre esa casa, pero ¿cuál fue la diferencia? Que esta casa no cayó. Y yo meditando en eso decía, wow, pero si está tan fácil de entenderlo, yo no sé si usted ya rato lo había entendido, pero hasta hoy lo entendí yo. Comparándolo a las dos situaciones que pone el Señor, que al que edificó su casa sobre la roca y al que lo edificó sobre la arena. En las dos casas el agua golpeó, pero en una hubo una gran diferencia. La casa permaneció, pero el otro a dormir en la calle otra vez y a ver cómo edificaba casa. ¿Y todo por qué? Por no esforzarse un poquito. Porque el esfuerzo es el que hace la diferencia. El Señor siempre se lo dijo a Josué: solamente te mando a que te esfuerces y seas valiente.
Hermanos, llegamos a la casa de Dios, nos esforzamos. Pero correr la mía extra es adorar a Dios aun cuando estamos cansados. Eso es correr la mía extra. Eso es esforzarnos. Hermano, que Dios nos bendiga. No sé si hay alguien que necesite la oración. Bendito Dios. Si hay alguien que pase, y si no, pues vamos a estar de pie para orar, quedar despedidos, hermano Víctor. Y mañana pues hay oración, mis queridos hermanos. Mire, algunas veces nosotros, hermano Víctor, ministre por favor. Algunas veces nosotros, quizá por el cansancio, quizá por el trabajo, quizá por todas las cosas que pasamos en la vida diaria, algunas veces quizá nos incomoda que el pastor siempre diga, los mismos venimos a orar. Pero déjame decirle, yo tuve un sueño ya hace muchos años, allá en la iglesia, en la Pocase, sí, allí. ¿Y sabe por qué nosotros perseveramos? Me decía el Señor. Por los que llegan a orar. En ese sueño yo podía ver cómo del lado de la puerta donde primero estaba la rampa, ese lado de esa pared, yo pude ver a todos los que llegaban a orar sosteniendo esa pared porque ya la iglesia estaba por caerse. Pero por los que oraban no se caía. Hermano, yo hoy me alegro las veces que Dios me ha permitido llegar a orar. Yo he podido ver que hoy es más el grupo. Es más el grupo. Y hermano, si hay algo que le da fuerza a uno es la oración. La oración es como cuando usted se toma su medicina para la presión, no se le sube. Amén. Bendito sea. Usted no tiene presión alta, pero no me entiende. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a orar, mi hermano. Si usted tiene tiempo, mire, como dice el pastor, y lo digo yo, y más de eso, el Señor me hablaba unos días atrás, en que fíjese que algunas veces nosotros como que queremos impresionar a toda la gente, pero el Señor le dijo a aquellos que fue a contratar para ir a su viña, les dijo, ¿saben qué, muchachos? Yo quiero acordar con ustedes un denario por todo el día de trabajo. Pero llegaron unos a orar un ratito, a trabajar un ratito, y ganaron lo mismo. Hay veces que usted no va a poder todo el día, pero algo podemos hacer para Dios. Amén. Así es de que el Señor nos bendiga. Bendito Dios, estamos en tus manos, Padre. Te pedimos que seas tú, que te sigas glorificando en nuestras vidas, Señor amado. Te damos gracias, Señor. Danos un nuevo despertar en el Espíritu, Señor amado. Una vez más vuelve a soplar hálito de vida en nuestras vidas, Señor, y podernos levantar, Padre Santo, podernos levantar, Señor amado, para volver, Señor amado, para volvernos a nuestro primer amor y poder, Señor amado, sentir una vez más esas caricias y dejar que tu Espíritu Santo se mueva con poder y gloria, Padre. En el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, vamos a salir de este lugar, pero esperamos ir en tu presencia con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo que la recibe dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran la mano de su Señor, y como los ojos de las siervas miran la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados del menosprecio, hastiada está nuestra alma del escarnio y los que están en holgura y del menosprecio y los soberbios. El pueblo del Señor dice: Dios les bendiga.